Si tienes un crédito a eso, señor. Esta frase fue dicha con una sonrisa en la boca, suave hacia arriba, como si se tratara de una observación casual, casi dulce, de esas que se hacen las personas cuando no están absolutamente seguros de que están en lo cierto. El vendedor no ha bajado la voz, no había ninguna necesidad, a la cabeza de la misma. En el hombre y a su frente estaba el viejo, que estaba mal vestido y había entrado en una de las empresas más prestigiosas de España, preguntando por el modelo más caro de la sala de exposición. Era obvio que no lo era. Era evidente que había entrado en el lugar equivocado. Solo era cuestión de dejar esto en claro, de una manera educada, o al menos de forma tal que se fuera con su amabilidad y seguir adelante. Lo que ella no sabía, lo que nadie más en esa tienda lo sabía en ese momento, que es lo que el hombre frente a ella era el que tenía más dinero que la empresa entera de ventaja. Que el señor de los pantalones de color beige se desvaneció, su camisa de botones simples y sandalias de cuero viejo que había construido a lo largo de los 46 años de edad, y uno de los mayores grupos empresariales del agronegocio brasileño. El reloj en la muñeca de él, de perfil bajo, sin ostentación, sin que el diamante ni el oro evidente. Se trata de una pieza de Suiza ilimitada de lo que valía más de lo que es el coche más caro que el de aquel salón. Y que su nombre era Miguel Arcángel Benito de Alcántara Núñez. Y lo que es el destino, ese mismo día había reservado un lugar especial en la primera fila para los que querían ver lo que ocurre cuando en el juicio se encuentra en la realidad. Es importante para mí, debido a esta historia, que va desde el principio hasta el fin, y que cada detalle es importante. Cada palabra de esa empresa es importante. Y a la vuelta lo que está por venir, es el tipo de persona que hace la gente que parar, respirar hondo, y el replanteo de las veces en la vida se juzga a alguien antes de saber quién es esa persona de la que realmente tenía. Benito tenía 71 años de edad. Nació en el interior del estado y el hijo de un pequeño agricultor, criado en medio de plantaciones de arroz y frijoles, y en una época en la que la infancia en el campo significa trabajar desde muy temprano y dormir cansado. Aprendió a leer con su madre en una de las mesas de madera, a la luz de la lámpara de noche. Realizó sus estudios de educación secundaria en un colegio estatal, a 18 kilómetros de la casa, por lo que se recorría en bicicleta todos los días, llueve o si el sol, ya que en la cabeza por vencido no es una opción en la que el cerebro se le ofrecía. A la edad de 18 años de edad, se fue a San Pablo, con una mochila, 2 cruceros en el bolsillo, y es el nombre de un primo lejano de lo que podría hacerle a dormir en el sofá, con un máximo de 2 semanas. Trabajó como cadete, como el chico de los recados, como auxiliar de la oficina de contabilidad, asistente de campo, cuando surgía la oportunidad. Estudió ciencias de la tierra en la noche, para el pago de la facultad, con un sueldo de un día, y es en las ciencias de la tierra que se ha encontrado lo que estaba buscando, sin saber, en el punto de encuentro entre la tierra, la tecnología y el dinero. Todo comenzó como un consultor independiente para que los pequeños productores rurales. Luego, a mediodía, después de que en las grandes, a la edad de 32 años de edad, fundó la primera empresa del grupo, una empresa agrícola, que se convirtió en el comercio, que se convirtió en proveedora de la materia prima, que se convirtió en la celebración de su participación en la nevera, a las cooperativas y a la exportación de granos. En el Grupo de España hoy en día opera en 11 estados brasileños, que da empleo directo a más de 4.000 personas de forma directa y las exportaciones a los 42 países. Benito seguía viviendo en la misma casa de tamaño mediano por defecto donde se crió a sus hijos. Seguía con la ropa de la simple compra en el mercado del barrio, almorzando con los empleados, cuando se visita a los centros. No sé por qué no puedo más, pero debido a que no necesita más para saber de quién se trataba. En la mañana del viernes, el flamenco tenía un compromiso previsto desde la semana pasada. La hija de Mariana, que estaba completando más de 40 años. Mariana tenía desde el siglo XXI un sueño concreto, y no realiza un auto importado de lujo. No es que fuera materialista, muy lejos de eso, pero, ya que para ella, el modelo que representaba algo de lo simbólico, la fecha de llegada. En el momento en el que la hija de un granjero de la Maranonés, que se convirtió en un empresario, se podía decir que se había llegado a donde quería. Benito se había guardado en el sueño de la hija de la memoria hace más de 20 años de edad, y en el aniversario de los 40 se había decidido que había llegado el momento. Entró en la empresa por sí sola, sin el asistente, sin que el conductor,
sin que ninguno de los factores externos a los que normalmente se indican en el mundo, que es una persona que tiene el poder, entró, como el flamenco. Como siempre ha sido. La empresa es grande, brillante, del mismo tipo que se usa la iluminación de los coches como si fueran obras de arte en el museo de la ciudad, la música de ambiente de la baja, el olor de su piel y el aire acondicionado, en el grado exacto de la comodidad, respectivamente. La existencia de 3 vendedores se verán en la sala, 2 hombres y una mujer. La mujer, que se llamaba Pablo, tenía 32 años de edad, la comisión de la variable y agresiva, con una capacidad entrenada de evaluar a los clientes a través de la apariencia, antes de acercarse a ella, era muy buena en eso. Tenía el orgullo de ser buena en eso. Les decía a los compañeros de trabajo que a los 15 segundos se podía saber lo que iba a comprar y que estaba sola noche. Ella bajó la mirada hacia Flamenco durante unos 8 segundos. Se decidió que se iba solo de noche. Asimismo, se le acercó. ¿Por qué el protocolo de trabajo? Buenas tardes. ¿Me puedes ayudar con el señor en lo mismo? Buenas tardes, Flamenco respondió, con la voz pausada y tranquila. ¿Quién no ha tenido tiempo? Me gustaría ver, es el modelo más completo de lo que tienen disponible. Ando en busca de un regalo. Pablo se llevó a la información. El modelo más completo de nuestra gama actual, de una parte de 390.000 millones de euros, señor. Se utiliza en el número como en el filtro. Cuando lo hicieron, a quien no le podía, le daba un paso atrás, empezó a preguntar por algo de menor importancia, o que se desprendía de las fincas. Benito no ha dado paso alguno. ¿Está bien?, dijo él. ¿Puede enseñarme? Patricia forzó una sonrisa y comenzó a caminar en dirección a la de los modelos expuestos. Pero hay algo en la actitud de ella, ha cambiado de forma sutil que se ha quedado más pequeña, menos en el presente, como si se estuviera dirigiendo a un recorrido a pie, en lugar de llevar a cabo una venta real. Lo que siguió fueron 25 minutos del hotel, se había recibido un disparo, y que se muestra como parte de una lección de cómo no tratar a los clientes, que habría sido el material perfecto. Pablo ha demostrado que los coches sin necesidad de abrir las puertas por completo. Respondió a las preguntas con las respuestas a la mitad. Una vez más, cuando el flamenco se preguntó acerca de la potencia del motor de un modelo en particular, y ella me dijo con una sonrisa que no era un gentil, que era un detalle sin importancia muy técnico, y que tal vez no lo hiciera, a diferencia de la mayoría de las personas. Benito ha escuchado. No le respondió. Siguió caminando, mirando, tocando las instalaciones con las manos, que se habían cultivado, cosechado, con la firma de los contratos millonarios, y aún así, no ha perdido la textura de una persona que no tiene miedo de trabajar. En un momento dado, se detuvo frente a un modelo en color negro, la imponente. Es el más caro de la sala de exposición. 460.000 millones de euros. Ah, esto, dijo él. Es aquí. Alexander ha dicho valor. Benito se quedó mirando el coche durante un par de segundos. ¿Puedo sentarme? Pablo ha dejado en un segundo, solo uno, pero el flamenco se dio cuenta de que antes de que se abra la puerta. Se incorporó. Se pasó las manos en el volante. Miró el panel de control. Se quedó allí, quizá, a 2 minutos de silencio. Así que se fue, se enderezó en la camisa y le dijo: te voy a llevar de esa manera, a la vista. Se puede preparar en el contrato. En el silencio que siguió a continuación fue breve, pero denso. Pablo la miró a ella. Miró hacia el coche, lo miró de nuevo, y entonces hizo lo que no debía haberlo hecho. Señor, dijo ella, bajando la voz, como si estuviera salvando una situación embarazosa, este modelo no cuenta con una financiación fácil, ¿sí? Y a la vista, y teniendo en cuenta el valor, que no se cuenta con el crédito de todo eso, señor. Se utiliza el tú. Había hecho señor de todo el tiempo. Pero en aquel momento, sin darse cuenta de ello, el trámite se deslizó y dejó de aparecer por la que estaba en la planta baja. Uno de los otros proveedores, que se encontraba a unos metros de distancia, se oyó y desvió la mirada hacia un lado, fingiendo no haber escuchado, pero en las esquinas de la boca de él, y subieron a la ligera. Benito se quedó en silencio por unos segundos. Le dijo con una calma que era casi abrumador: ¿se puede preparar en el contrato, por favor?
Regístrate ahora mismo en el canal de Destino y comparte este video con alguien que te gusta, porque lo que viene a continuación es la parte que a nadie, a esa empresa, se le va a olvidar mientras viva. Pablo llevó el flamenco en la mesa de atención, con la actitud de quien está en el cumplimiento de una obligación burocrática, no llevando a cabo la venta. Abrió el ordenador. Se apartó el formulario a través de la mesa con la punta de los dedos de los pies. Benito cogió la pluma, se comenzó a llevar a cabo, la letra firme y pausada, sin prisas. El director de la vuelta, un hombre llamado Juan, a los 38 años de edad, con traje gris, el pelo, el peinado, con una precisión de milímetros que se veía desde el otro lado del salón, que acompaña a la escena de lejos. Había visto a Sara acercarse al señor, lo había visto en la cama, la había escuchado, ni mucho menos, el importe mencionado en el pasado. Algo en la escena que estaba mal en él, a pesar de que no pudo nombrar exactamente qué hacer. Se acercó poco a poco, como el que está dando vueltas por el salón. Se acercó lo suficiente como para ver el formulario de contacto, para ver el nombre con que se va a llenar. Benito de Alcántara Núñez. Rodrigo se quedó inmóvil. Se quedó quieto por un tal vez, en 3 segundos, relendo con el mismo nombre. Luego se dio la vuelta en silencio, hasta en el rincón más alejado de la sala, sacó su teléfono celular y buscó el nombre de pila. Los resultados se han visto en menos de 2 segundos. El grupo definitivamente, el fundador de Benito de Alcántara Núñez, la facturación anual estimado por encima de los $2.000 millones, presente en 11 países, para la exportación de los 42 países, uno de los más grandes grupos de la selección de Brasil. Rodrigo cerró el teléfono. Cerró los ojos por un segundo. Se abrió de nuevo. Y luego se acercó a la mesa, y a un paso diferente a la de todos los pasos que se habían dado en ese momento. Nanos, el doctor Miguel Arcángel, dijo, y su voz salió en un tono que no había estado presente en ninguno de los momentos de la atención de la anterior. Es un placer enorme tener que el señor aquí presente. Yo soy una de la madrugada, el gerente de turno, y si el señor lo permite, me gustaría seguir, personalmente, el resto del proceso. Benito lo miró fijamente, luego miró a Patricia, luego se volvió hacia Rodrigo. Gracias, dijo, simplemente. Pero Sara me ha dado. Se puede continuar con la misma. Patricia se quedó inmóvil. Rodrigo trató de disimular su malestar. Claro, por supuesto, quedo a su disposición si necesita cualquier cosa. Él se dio por vencido, pero no fue muy lejos. Estaba a solo unos metros de distancia. Ahora es el presente, el ahora, claramente preocupado. Ahora es darse cuenta de que la extensión de lo que había sucedido en aquel salón, en los últimos 30 minutos. Sara ha vuelto a la atención a la forma. Pero algo había cambiado en ella, también. La postura corporal, es el tono, la forma de sentarse en la silla. Pence, el doctor Miguel Arcángel Menas dijo, y el cambio en el tratamiento fue tan brusco que sonaba casi a las chicas. Para la compra, a la vista de estos valores, vamos a necesitar de algunos de los documentos estándar. Por supuesto, dijo Benedicto, lo tengo todo para mí. Se abrió la chaqueta del traje, sacó una pasta fina y de los documentos que llevaba en el bolsillo interior, identificación y recibos, y, por último, poner encima de la mesa, con la misma calma con la que lo había hecho todo lo que aquel día en el campo. De color negro, de espesor, con letras de oro en relieve. Pablo cogió la tarjeta para el análisis. Lo has hecho antes. Grupo de Alcántara, la agroindustria, Benito de Alcántara Núñez, fundador y presidente. En ella se planteó la tarjeta sobre la mesa con mucho cuidado en exceso, como si de repente se hubiera convertido en la misma. Benito miró durante un largo momento. No se enoje. Con la satisfacción de primera. Con algo un poco diferente y más difícil de nombrar. Con esa mezcla de cansancio y con la serenidad de quien ha visto la película antes, en versiones ligeramente diferentes, a lo largo de las últimas décadas. A Sara le dijo, con voz baja y tranquila, le dijo hace poco que no había crédito para la compra. Sara abrió la boca. Cerró de golpe. El color de su rostro había cambiado. Meowers, yo sé por qué lo dijo, Benito, continuó. Lo entiendo a la perfección. No encontré el vestido de la ejecución. No he venido con el conductor.
que no he venido con el asistente, en el que no ha traído ningún signo externo de que estoy en condiciones de estar aquí. Y Pablo, como en la mayoría de las personas no han aprendido a leer a través de estas señales, antes de comenzar a leer a la gente. Modo de pausa. El problema es que esta lectura es errónea. Y no solo el día de hoy. Para mí, ella no es correcta toda vez que se ha hecho, porque lo que uno es de lo que se ha construido a lo que ella vale. Pero nada de esto reside en la ropa o en el coche en el que ella se dirige. Juan, que estaba lo suficientemente cerca como para escuchar a todos, sin pronunciar una sola palabra, se quedó quieto, con las manos cruzadas en la parte delantera del cuerpo. Por eso, Pablo se quedó en silencio, pero el silencio de ella era diferente a los demás. Era el silencio de los que están procesando algo de lo que se va a tomar más de lo que en ese momento, y para ser completamente entendido. Benito cogió la pluma y de la espalda, se terminó de firmar los documentos, la empujó con todo lo que el padre de Pablo con mucho cuidado. «Se puede continuar con el proceso», dijo. «¿Quieres que el coche se entrega con una corbata de lazo? Es un regalo de cumpleaños. La compra ha sido completada por la tarde. 460.000 millones de euros. A la vista. Transferencia bancaria verificada antes de las 5 de la tarde. Cuando la prueba ha salido del sistema y Sara miró el número en la pantalla, se quedó mirando por un periodo de tiempo suficiente como para que, a Rodrigo, a su lado, tendrá que decir el nombre de ella 2 veces antes de responder. Benito firma de la documentación final, guardando una copia en la carpeta, y se levantó de la silla. A Rodrigo se le acercó. «Mamins, el doctor Benito Mann», dije, «me gustaría pedir disculpas oficialmente por la que el señor ha recibido el día de hoy. No es el modelo que... no es, precisamente, el flamenco, el detenido, con amabilidad pero con firmeza. Y es que es el patrón de los lugares a los que entrenan a sus vendedores para reconocer a los clientes a través de su apariencia. Y aunque este es el modelo, se va a seguir pasando con otras personas que no tienen la misma historia que yo tengo para que se vea en la final». A Rodrigo no le respondió. No hubo una respuesta adecuada. «No me voy a hacer la denuncia formal», Flamenco continuó. «No es mi estilo. Pero creo que al señor para reflexionar sobre lo que ha ocurrido aquí esta noche no es la solución en el proceso, pues el resultado ha sido solo suerte, la suerte de ser la persona que soy. Otras personas que se recibe el mismo tratamiento que no tienen esa suerte. Usted está aquí conmigo, sin embargo. Luego, escribe en los comentarios de hoy, ¿cuál ha sido el momento mismo de la historia, el que más te ha tocado? ¿Fue la frase de Sara? ¿Es la calma? ¿El flamenco? Cuando Rodrigo se ha investigado el nombre y se quedó inmóvil? Me lo cuenta. Quiero leer la respuesta. Benito le salió por la puerta, con el mismo ritmo con el que se había metido. Poco a poco, la empresa, no hay prisa. Pero esta vez había una diferencia. Había una mujer detrás de él, que a pesar de toneladas. En los días siguientes, Rodrigo hizo que los directivos responsables lo hacen cuando se dan cuenta de que se lo perdieron. Convocó a una reunión de trabajo. No es una reunión de los objetivos, y no en una reunión de alto rendimiento, en una reunión diferente. Reunió a su equipo de ventas en una habitación, cerró la puerta, y le contó lo que había pasado, hasta el más mínimo detalle, con el nombre del cliente, el importe de la compra, con la frase en la que Pablo le había dicho. No sé, para su vergüenza. Pero ¿por qué ocultar que el episodio podría perder la lección de la cara más larga que la del equipo que jamás había recibido de parte de la gracia de Dios? Pablo estaba en la reunión. Se quedó con los ojos bajos, la mayor parte de ellos, pero se quedó hasta el final. Cuando Rodrigo se terminó, hubo un silencio largo en la sala de estar. Así, uno de los de otros proveedores más joven, el de 24 años de edad, con 3 meses de la empresa, levantó la mano y le dijo, con la honestidad de la que nadie se esperaba: «Yo habría hecho lo mismo». Todo el mundo lo miraba a él. «Yo habría hecho lo mismo», le respondió. «Y eso me da miedo, pues yo pensaba que no era el tipo de persona con la que lo hace». Aquí, en el centro de esta historia, tengo que parar y hablar directamente con usted. Si usted aún no está registrado en el canal de Destino de la Junta, lo hace en estos momentos. Haz clic en el botón de registro, se activa con el móvil, ya que cada fin de semana cuenta con una historia como esta de karma, de justicia, de paz,
de las personas que han sido subestimadas, y respondió con una medida que, en el mundo, rara vez se ve. No te vas a querer perder. En la reunión, que duró 2 horas, habían salido de ella, sin hoja de ruta de nuevo personal, sin ningún tipo de script que realice, sin que la política revisada por escrito, se fueron con algo un poco diferente. Es una pregunta a la que Rodrigo lo hizo en la final, y que cada uno de ellos y se la llevó a su casa. Primeros 30 segundos. No sé lo que va a hacer, lo que usted quiere que él se sienta. Era una simple pregunta, pero se ha cambiado la perspectiva de totalidad. La técnica para la humanidad. Protocolo para el uso. 3 semanas después, el flamenco ha recibido una carta. No es un mensaje de correo electrónico, en una carta de papel, escrito a mano, en un sobre con el membrete de la empresa. La era de los patricios. Ella no le pidió a un empleo de lo que aún estaba en la limpieza. No le pidió que se olvidara de lo que había pasado, no podía, y ella lo sabía. Es la autora de 2 páginas, con letra de a quien se estaba poniendo las palabras difíciles en el papel, por primera vez, por lo que ese día había cambiado algo en ella que no podía nombrar a fondo. Ella había crecido en un ambiente en el que juzgar a las personas por su apariencia era un uniforme como el instinto de supervivencia en el departamento de ventas. Nunca se había preguntado eso, ya que nunca había estado frente a las consecuencias reales de este estudio en una escala en la que no se podía dejar pasar. Lo que estaba en tratamiento, no sé por qué se trate de un episodio de forma directa, pero el episodio que se había liberado de una charla que tenía que pasar por un buen tiempo, y que si algún día pudiera llegar a la empresa, a ella le hubiera gustado poder servirle de nuevo, de la manera correcta. Benito leyó la carta 2 veces. Se dobló con sumo cuidado. Se guardó en un cajón específico, donde se usaba para guardar las cosas que consideraba importantes a los demás para quedar sueltos. Así que cogió el teléfono y llamó a los servicios públicos. Pidió hablar con Patricia. Ella respondió, después de 2 tonos, y la voz que salió de manera diferente. Es más pequeño. Con los nervios auténtico, que no tenía nada de natural. Recibido una carta de Benito, dijo. Muchas gracias. El silencio al otro lado. No tenía que haber escrito antes, pero me alegro de lo que ha escrito. No por mí, por lo que esto representa para ti. Con más tranquilidad. El doctor Miguel Arcángel dijo, por fin, con una voz que se rompía un poco los bordes, yo lo siento por lo que dije en ese momento. Je lo sé, respondió. Je. Ahora, se puede sostener ese peso. Se ha cumplido con la función que la de él. 2 meses más tarde en el episodio, Benito volvió a la misma. La hija de Mariana. Mariana tenía más de 40 años, pelo negro y largo, su forma de caminar, la madre y los ojos de su padre. Entró por la puerta de cristal de la celebración de la mano de Benito, sin saber exactamente qué es lo que iba a ocurrir, ya que no se había contado los detalles de la historia. Le había dicho que era un regalo de esperanza a través de ella. Pablo se encontraba en el salón, cuando vio a Miguel Arcángel de entrar y fue a su encuentro de inmediato, esta vez en San Sebastián, sin más de 8 segundos a partir de la lectura de la mirada. Fue en el encuentro de más de una persona, de forma simple. Menos. El doctor Miguel Arcángel, dijo ella. Es bueno verte por aquí. A Sara le dijo, esa es la de Mariana. A mi hija, la dueña del mismo. Patricia miró a Mariana, le tendió la mano. Feliz cumpleaños, me dijo con una sonrisa, que en esta ocasión llegaba a los ojos. Ven conmigo, que yo tengo algo lindo para que te vea. El coche estaba en el fondo del salón, cubierta con una tela blanca, con una corbata de lazo rojo, enorme, en la parte superior, exactamente igual que Benito le había pedido. Cuando Pablo tiró de la tela y el color negro brillante de la técnica apareció a la luz de la sala, Mariana se quedó en suspenso por el momento, su boca ligeramente abierta, los ojos brillantes y con ese brillo especial que solo se ve cuando una persona recibe algo de lo que nunca se le pidió en voz alta, sino que ha querido en silencio por más tiempo. Ella se dio la vuelta hacia el padre.
Papá. Feliz cumpleaños, hija, le dijo simplemente. Ella lo abrazó con una fuerza que solo los hijos de los que aman de verdad a los padres de familia pueden poner en un fuerte abrazo. Benito se quedó con los brazos alrededor de ella, con los ojos cerrados, en ese abrazo en el que no se necesita nada más para ser completado. Patricia desvió la mirada hacia un lado. No es que no lo quería ver, pero debido a que en aquel momento estaba privada de los demás para tener más turistas de los que sean necesarios. La historia podría terminar aquí. Sería una historia bonita que es así. Su padre le regala a su hija, el karma ha hecho su trabajo, y todo el mundo se ha enterado de alguna cosa, en fin. Pero el destino tiene la costumbre de no terminar en los que nos espera. 6 meses más tarde en el episodio, Rodrigo recibió una llamada telefónica por parte de la sede central del grupo en España. La empresa se encontraba en pleno proceso de renovación de la flota de vehículos de los funcionarios, 142 vehículos, distribuidos entre las unidades de la 11 Estados Unidos, de una forma integral, con un contrato de arrendamiento a largo plazo, con el mantenimiento incluido. Estaban en la evaluación de los proveedores, el nombre de la empresa que estaba en la lista. Rodrigo cerró los ojos por un momento, y cuando colgó el teléfono, no es un alivio, de la comprensión, de entender de una manera más concreta e irrefutable, de que el peso de lo real, de cómo se trata a cada persona a la que se accede a través de la puerta de su casa. No es que el cliente va a ser alguien muy importante, pero debido a que no se sabe, y debido a que, aun cuando no es la persona que merece el respeto de cualquier forma, el acuerdo se ha cerrado. 142 vehículos se distribuyen a lo largo de los 18 meses de edad. Uno de los mayores contratos de negocio que la red se había cerrado en los últimos 5 años. Rodrigo llamó a Pablo para decirle en persona. Ella lo escuchó. Se quedó en silencio durante un rato largo. Así que le dijo: No, no se lo merecía. No, Rodrigo, y estuvo de acuerdo. Pero el flamenco se decidió que la primera parte de la segunda oportunidad, y ahora, depende de nosotros hacer algo diferente con ella. Benito no ha comentado públicamente el lugar, nunca ha dado una entrevista al respecto, nunca se ha publicado nada de nada, nunca se ha utilizado en la historia de la lección de la etapa, en la que ninguna de las intervenciones que, de vez en cuando fue invitado a participar por el emprendimiento y el liderazgo. La historia ha llegado a mí, por el otro lado, por una persona a la que se encontraba, lo que había visto, lo que nunca se ha olvidado, y cuando la escuché, supe que tenía que decir. No exponer a nadie. No es para crear a un villano o un héroe. Pero ¿por qué esta historia es acerca de algo que nos lleva junto a todos nosotros, en mayor o menor medida, a la tendencia a juzgar el libro por su cubierta, de decidir sobre el valor de la persona y de los símbolos externos de los que lo usan o no se usan? Ser amable con quien parece ser un potente y con menos amable con quien se ve claro. Y por lo que Benito nos enseña que sin tener la tentación de enseñar nada de nada, que es lo que esta ecuación es fundamentalmente errónea. No es que las apariencias engañan, aunque se equivoquen, pero debido a que el acuerdo no debe depender de lo que las apariencias muestran o se ocultan, debe hacerse antes de la revelación, debe ser el punto de partida, pero no en la conclusión. Piensa en mí y por un segundo. ¿Cuántas veces le ha pasado a alguien hoy en día en la calle, en la plaza del mercado, en el trabajo, en el ascensor, y se hizo un juicio en el que el silencioso, las veces que se trataba de alguien de una manera diferente, ya que la ropa era más simple que el de un coche más viejo, su forma de hablar, a menos sofisticado? Yo no estoy pidiendo que te molesta. Me pregunto por qué hacemos esto. En la parte del cerebro que procesa los que el mundo de la alta velocidad es casi automático. Pero en automático no significa que es correcto, y al darse cuenta de que el auto está como el primer paso para elegir algo diferente. Benito ha elegido algo un poco diferente de la vida. No sé por qué, era perfecto, pero ¿por qué pensaba en la raíz, que es el valor de una persona, no reside en lo que se lleva? Vive en las que el hombre ha construido, en lo que es, en lo que se deja por donde pasa, y en el que el flamenco ha dejado en esa empresa es mucho mayor que la de los 460.000 millones de euros. Hizo una pregunta que quedó en el aire después de que él salió por la puerta de cristal y que, de una u otra forma, sigue en el aire para que todas las personas que estaban presentes en ese día
¿Cómo te gustaría ser recordado por las personas que pasan por tu vida? No es que las personas a las que se encuentran, por lo que volverá a pasar, de las que entran por la puerta que están a 30 minutos y se van. Ya en el destino, y el contador tranquilo, que lo observa todo sin la necesidad de un momento, recuerda que cada una de ellas. Antes de terminar, me responde con una cosa en los comentarios. Si usted se encontrara en el flamenco que se han dado en la segunda oportunidad, habría aceptado el trabajo de la empresa, lo hubiera dejado en el acuerdo de empresa a suceder, habría conectado de nuevo a Pablo después de recibir la carta. Ni que hubiera hecho diferente. Escribe aquí abajo, con la honestidad, debido a que no existe una respuesta incorrecta con la respuesta a qué te había de dar, y la respuesta dice mucho acerca de quién eres. Y ahora, para cerrar con todo, deja el like a este video. Es el más pequeño gesto con el que existe en el interior, pero esto es lo que se dice en el algoritmo, que esta historia me importa, y eso es lo que le permite llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Si se inscribe en el canal de Destino de Cerca de ahora en adelante, si es que aún no es usuario registrado, se activa con el móvil, porque aquí cada fin de semana, con una historia que te va a hacer parar, respirar y pensar en la verdad de lo que se está haciendo con el tiempo que tiene. Comenta aquí abajo. Cuenta la historia de la empresa. ¿Ya ha sido juzgada por su apariencia? ¿Ya se ha juzgado a nadie y después de que se descubrió que se había equivocado? En este ámbito es el de la conversación real y no en el rendimiento. Y comparte este vídeo. Manda a alguien que no sabe lo que tiene que saber, que el destino siempre se cobra y que el karma siempre llega, y por lo que tratar bien a las personas, a todas las personas, independientemente de las señales, nunca se trata de un pequeño gesto. No. Me quedo por aquí, en la nueva historia. Y recuerda, el destino no es la pregunta que tienes, se pregunta, ¿cómo se trata a quien no tiene nada más que ofrecer?